El primer texto que la va a presentar su autora, la doctora Diana María Rodríguez González, doctora en bioética, es el texto titulado Bioética, Ecología de Saberes. La doctora Rodríguez es doctora en bioética, especialista en gerencia alta de calidad de producto y servicio de la Universidad Libre, magíster en administración y en orientación de asesoría educativa de la Universidad Externado y licenciada en educación. Entonces los dejo con la doctora Rodríguez en la presentación de su texto. Toca bajar esta parte, si no, no me ve. Hola a todos, qué rico es que estén aquí todavía. Sé que han estado pues en unas jornadas muy fuertes y espero les interese consultar este texto, que fue un encuentro de palabra que surgió en el 2013, donde se invitaron a varias personas que han recorrido sus territorios, y su desarrollo biológico y su desarrollo moral los ha llevado desde la postura sobre todo bioética a pensar cómo dar discursos, cómo explorar ideas que hagan que al ser consultado este texto podamos mirar qué cosas estamos haciendo con el conocimiento, para qué el conocimiento. Y pues es un encuentro muy interesante en el que van a encontrar en este documento. Yo quiero por lo mismo agradecer a todos los estudiantes y profesores que de una u otra manera han aportado en este proceso que viene desde el 2009, porque lo que nos hemos trazado en actitud bioética no es otra cosa que ser caminantes dispuestos al cambio, reconocer que necesitamos unir conocimientos, intenciones, estilos de proceder en torno a posiciones éticas de defensa de la vida, donde la justicia, igualdad y fraternidad se requieren asumir en el mundo de la vida. Así la construcción de esta nueva ciudadanía será el horizonte al encaminar recursos científicos y no científicos que potencien nuestra cultura política, porque lo que está en juego es la convivencia. En especial a la Universidad Libre. Yo trabajo en la Universidad Libre, me gradué aquí del doctorado, pero al trabajar en la Universidad Libre expando esa irradiación que busca la bioética. Entonces a la Universidad Libre, por permitir desde su filosofía fundacional motivar en la lucha por la convicción de ser revolucionarios por una política de las civilizaciones, como lo es este movimiento que yo lidero, que se llama Grupo Conciencia Bioética, Biopolítica y Ecología Humana, a todo ese equipo académico, investigativo y administrativo que se ha empezado a consolidar con esta propuesta. Estos movimientos son los que necesitan las actuales generaciones por ser fecundos en tiempos de incertidumbre. A la Universidad del Bosque, donde yo pues cursé, como les he dicho, los estudios doctorales en bioética, esa categoría generó el pensar sobre el conocer, para qué conocer, qué estamos haciendo con el conocimiento, cómo obrar, asuntos que se constituyen en uno de los principales motivos para que todos los que estamos decididos a trabajar en, por y promover el buen vivir, tenemos que entrar en generar actitudes solidarias, donde la convivencia y las dinámicas educativas aspiren a que el hombre y la mujer se ubiquen en un lugar determinado. Y sobre todo a la familia, a mis padres, hermanos y compañeros y amigos, me encanta su compañía y su ayuda. Voy a decirles brevemente qué tiene el texto como tal. El texto tiene un apartado de reflexión: sentido social de la Universidad Libre, dilemas y potencialidades. Sentido social de la universidad, perdón, dilemas y potencialidades. Realizado por Sergio de Zuviría Samper, como investigador, filósofo y político colombiano, presenta en su reflexión el imperativo de reconocer a la universidad en su responsabilidad social, al asumir en y desde ella la necesidad de mantener su prioridad pedagógica de la categoría pertinencia sobre las nociones como excelencia o calidad educativa. Historia y expectativas de la bioética. Juan Carlos Velázquez Rojas, candidato a doctor en bioética, como investigador médico y educador colombiano, presenta una reflexión que sintetiza algunos de los acontecimientos y personajes que influyeron en el nacimiento de la bioética. Salud mental en el caso del maltrato infantil. Isabel Cuadros Ferré, psiquiatra médica colombiana, directora de la Asociación Afecto, con su reflexión presenta la situación de vulnerabilidad infantil y el llamado a evitar la crueldad contra los niños y niñas como condición para evitar errores severos para con nuestra salud mental como especie.
Una aproximación jurídica y bioética a las decisiones sobre el nacer y morir, Emilsen González de Cancino, experta abogada colombiana, directora del Centro de Estudios sobre Genética y Derecho, presenta en su reflexión algunos de los problemas que el derecho y la bioética deben enfrentar ahora que la biotecnología ha modificado muchas cosas relativas al nacer y al morir. Derechos de los animales versus derechos de los humanos. José Reinel Sánchez, pensador colombiano, presenta su reflexión en torno a la pregunta ¿a qué tienen derecho los animales? No sin dejar de recordarnos nuestra condición de animales. Ciudadanía política y bioética, Miguel Cotó, profesor titular de la Universidad de Chile, académico. Como especialista y académico en salud pública, doctor en medicina como tal, de la Universidad de Chile, como fuerte representante en Latinoamérica del asunto de la bioética, es un autocrítico permanente de nuestras posibilidades como especie. Es por esto que presenta en su reflexión un llamado a la atención hacia 3 temas centrales que para la época actual se entrecruzan y dinamizan, inclusive con la categoría emergente bioética. Nuevas políticas sociales y vulnerabilización política del trabajador, de la doctora Amparo Serrano Pascal, socióloga, profesora titular Universidad Complutense de Madrid, España. Esta investigadora nos invita a reflexionar sobre las sutilezas presentes entre gobernantes y los gobernados, por ello propone este tema como elemento clave. Así se podrá entender algunos matices en relación con psicologización del trabajo y el gobierno de las voluntades, para el cual toma como modelo el caso español. Buen vivir versus calidad de vida, acerca del ganar o perder la vida. María Luisa Pfeiffer, filósofa, investigadora, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Argentina, como educadora y representante reconocida en América Latina. En el tema bioético trae como reflexión el cuestionamiento a la calidad de vida y sobre todo la opción del buen vivir. Afirma cómo esta filosofía de vida proviene especialmente de las bioéticas desarrolladas en América Latina. Es así como resalta que ha sido usada también para poder dar un marco diferente a los derechos humanos en las constituciones de Ecuador y Bolivia. ¿Qué significa la complejización de la bioética? Carlos Eduardo Maldonado, profesor titular de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno colombiano, como conocedor del tema en su reflexión, argumenta cómo la categoría de bioética coincide y emerge durante el tránsito que se ha dado en los ámbitos culturales, políticos, ejes de problemas, horizontes de vida, entre la concepción antropocéntrica, antropomórfica, antropológica y la concepción biométrica y ecocéntrica. Problemas ambientales, ciencia posnormal y ética ambiental. William Manuel Mora Penagos, este investigador y educador colombiano, en su reflexión señala cómo los actuales problemas ambientales están integrados a un sistema de crisis planetaria, entre ellos la del conocimiento y la ética, que son de alta complejidad y que demandan para su solución marcos conceptuales y metodológicos propios de una ciencia posnormal en la que se requieren criterios éticos ambientales. Equilibrio ecológico versus energías alternativas. Toda acción humana tiene un impacto ambiental. Ricardo Vega Zafrané es ingeniero civil colombiano, dedicado a la dirección interventoría en construcción civil e infraestructuras, equipos y grandes movimientos de tierra por más de 30 años. Con su reflexión permite recordar y comprender cómo nosotros somos una fábrica de impactos, afirmando que toda acción humana tiene más de un impacto ambiental. El hecho de que existamos genera mucho impacto ambiental. Alimentos transgénicos, riesgos. Mario Fernando Castro Fernández. Este investigador colombiano presenta 2 postulados al respecto. Los transgénicos tienen tanto defensores como detractores en cuanto a su relación con el desarrollo sostenible. Para algunos, la posibilidad de aumentar la producción de alimentos y materias primas con una inversión menor de insumos agrícolas y la utilización de extensiones menores de tierra se presenta como una solución para la implementación de mecanismos de producción más amigables con el ambiente y, por tanto, en la concreción de planes ambientales sostenibles. Para otros, el riesgo que los transgénicos supone para la diversidad vegetal y animal, así como para la salud humana, los hace insostenibles al punto de que en la aplicación del principio de precaución debería impedirse su ingreso y utilización. ¿Es la sabiduría bioética una posible hermenéutica para la comprensión del humano del ser humano? Santiago Roldán García, este pensador colombiano, en su reflexión nos presenta cómo
como una de las características interpretativas que mejor define al humano, el ser humano, es precisamente su indefinición. La insatisfacción e indefinición del hombre frente a su deseo de búsqueda y dinamismo constante por un progreso que aún no ha comprendido es lo que actualmente lo caracteriza al hablar de lo esencialmente humano del ser humano. Un ser humano esencialmente transformado y modificado, un espíritu progresista que, pensado con la modernidad, entreteje los impulsos personales transitados por la economía, la política y el carácter social que mueven al mundo actual. Justicia en la vida cotidiana, justicia bioética en la vida cotidiana. Diana María Rodríguez González invita a pensar sobre la necesidad de mirar históricamente nuestro comportamiento como seres pertenecientes al planeta Tierra, desde el valor agregado de poseer la capacidad de ser sentipensantes actuantes, donde a su vez es importante repensar cuál es nuestra responsabilidad social, cuál debe ser el sentido social con el que habitamos la Tierra. Por ende, propongo concebir la bioética como el constructo epistémico que, al estar al servicio de la vida y su sentido, despierta nuestra sabiduría, requiere el uso de la razón práctica y motiva a vivir desde la justa generosidad, donde la forma de razonar es considerando en el mismo acto fe y razón. Por lo tanto, esperamos que este material sea considerado por muchas personas en diferentes partes del mundo, tales como maestros, estudiantes y todos aquellos interesados en dar sentidos armoniosos a sus vidas y a las de sus congéneres. Muchas gracias. Rodríguez, ahora invito a nuestro querido doctor Quirola, a presentar un texto de nuestro colega Juan Vianney Tovar Mosquera, La eugenesia en Colombia, aproximación bioética a un problema de justicia social, 1900-1950. Doctor Quirola. He aprendido. Tengo el gusto de hacerla, va a ser muy breve, yo sé que ya están cansados, va a ser muy breve. La presentación de la tesis publicada de Juan Vianney Tovar Mosquera. Juan Vianney es químico de la Universidad Santiago de Chile, magíster en educación de la Universidad San Buenaventura, filósofo y doctor en filosofía, doctor en bioética de la Universidad del Bosque. Bien, este libro se llama La eugenesia en Colombia, una aproximación bioética a un problema de justicia social. Aunque hay varios libros que en Colombia han tocado el tema, no hay uno específico sobre este tema, y menos desde la perspectiva bioética. Ya les voy a decir en qué consiste tener la perspectiva bioética cuando se trata de un trabajo que parece histórico. Como dice el título, la eugenesia en Colombia, 1900-1950. Ok. Bien. Por supuesto, él tiene que hacer, acuérdense, la eugenesia para el autor del texto, parte principalmente, habla de la eugenesia desde el punto de vista de quien acuña el término, que es Francis Galton en 1883. Y obviamente en esta época Galton introduce el tema de la evolución darwiniana, y a partir de la evolución darwiniana trata de hacer, como ahorita brevemente también sintetizó Pablo, trata de, a través de la teoría de la evolución darwiniana, trata de ver cómo se puede esto aplicar al problema de la raza, al mejoramiento de la raza humana, a partir ya no de la selección natural, sino con el conocimiento de la selección natural, hacer selección artificial de las razas humanas y mejorar las razas humanas. Ya sabe, Galton es inglés, y esto se empiezan a hacer políticas de ese tipo en Inglaterra, Estados Unidos. La mala fama siempre la llevan los nazis, pero eugenesia se hizo en todo el mundo. Y la política de Estado adopta esta propuesta, hay políticas de Estado que adoptan esta propuesta de Galton para llevarlas a cabo. Bien, eso va a implicar problemas, asuntos como migración, hay matrimonios, migración, muchas técnicas que tienen que ver con esto para cómo se hace la selección de los humanos para mejorarlos. Bien, Latinoamérica no estuvo lejos de este asunto. Se hicieron varios congresos
latinoamericanos de eugenesia, ya mandaban a los ministros de salud, a los médicos, en fin. Y Colombia, por supuesto, hizo parte de ese movimiento eugenésico, participó en 3 conferencias eugenésicas que hubo en Latinoamérica sobre el punto. Bien, pero quiero comentarles el político del que hablábamos esta mañana, Laureano Gómez, para que vean cómo estaba esto en esa época. El 5 de junio de 1928, Laureano Gómez pronunció un discurso en el teatro, en el Teatro Municipal de Bogotá. Y la tesis central era que nosotros no hemos progresado como los Estados Unidos y como Inglaterra en el desarrollo económico porque estamos mezclados por indios y negros. Lo mejorcito que tenemos lo español y tenemos que entonces hacer eugenesia a partir de esa raza para mejorar la raza colombiana. Nuestra raza, dice él, cita de Juan Vianney, que hace Juan Vianney de Laureano Gómez, nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y de negros. Los 2 últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad. Los 2 últimos, indios y negros. En lo que hayamos podido 5 de junio del 28. Los 2 últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad. En lo que hayamos podido heredar del espíritu español es donde debemos buscar las líneas directrices del carácter colombiano contemporáneo. En fin, solo vean esto. Ahora, político de la época importante se pronuncia de este modo, fue presidente. Quiero comentar un punto que es fundamental en el texto, es una tesis importante. Aunque para Galton, parte de Darwin, de todas maneras, en esta época el darwinismo todavía no se ha pulido, digamos así, está mezclado. Lamarck es una cosa, Darwin es otra, pero de todas maneras mucha gente a veces mezcla el asunto, por ejemplo, como el médico Le Bon, francés, que tiene algunos rasgos todavía lamarckianos. Luego entonces, estos discursos que se sobreponen, porque uno se imagina como si fuera darwinismo sintético lo que se manejaba en la época. No, había una mezcla en general, los médicos sobre todo, de mezclar rasgos neolamarquianos con darwinismo. Por ejemplo, Le Bon. Y esta cosa se asume también en las políticas eugenésicas y esa cosa se asume en Colombia. Bien, entonces, lo interesante es que si mezclan las 2 cosas, tanto los caracteres adquiridos con la evolución, y ahí hay un discurso súper complejo, como acabo de señalar, entonces no se trata solo eugenesia en el sentido de los nacimientos, favorecer, por ejemplo, cierto tipo de matrimonios, de las razas de ciertos matrimonios, hay que casar los blancos con los blancos, en fin. Entonces no se trata solo de favorecer cierto tipo de matrimonios para que nazcan niños de una raza más que de otra, o de una raza desempeñen unas tareas más que otra, etc. No se trata solo de esto, sino que además hay prácticas higiénicas que tienen que acompañar. Entonces los niños tienen que aprender hay una medicalización de la infancia a través de la educación. Eso puede tener efectos hechos para la salud, para supuestamente mejorar la salud. Pero como esto está mezclado con un discurso eugenésico en el que se mezcla darwinismo con rasgos neolamarquianos, entonces se cree que estas conductas de limpieza, de higiene, apoyan el proyecto eugenésico. Y la escuela pasa por ahí. Entonces, él se apoya muy bien en los historiadores. Sáenz, se me olvida el otro nombre de Javier Sáenz, y Óscar Saldarriaga, pero mi amigo, iba a olvidar, que han hecho ese trabajo sobre la infancia en Colombia, en donde todas estas políticas de higiene son desarrolladas en los colegios. Bien, apoyando toda una política eugenésica. Entonces, lo valioso del texto de eugenesia de Juan Vianney es poder mostrar cómo la eugenesia también se vuelve una práctica educativa y atraviesa una práctica educativa, que me parece que es importante y lo muestra cómo, en qué momento en Colombia la educación también llevó
mediante la higiene, apoyó las prácticas educativas. Y eso hace que en la escuela se seleccione gente. Un tipo de escuelas en el que se va a estas razas, los indígenas y los negros, a ellos no se le hace todo el trabajo de perfección, por supuesto, que se le haría desde el punto de vista de la educación. Entonces se va haciendo una especie de discriminación y de discriminación, de exclusión de este proyecto. Bien, y entonces él se pregunta hasta hoy, porque esto es de la época de 1900 a 1950, al final hay un capítulo sobre justicia social y para poder preguntarse sobre qué podemos pensar de justicia social, se ha respondido la pregunta sobre qué queda de la eugenesia en nuestras prácticas. Bien, sobre todo en la educación. Y entonces ahí, bioéticamente, apoyándose en Nancy Fraser, habla de 3 categorías de la justicia. A partir de la propuesta de Fraser, eso es un diálogo también con Martha Nussbaum, en fin, con Rawls. A partir de la propuesta de Fraser es posible entender las problemáticas de las poblaciones vulnerables, históricamente invisibilizadas y económicamente marginadas, abordadas desde el análisis conjugado de 3 categorías: redistribución, reconocimiento y participación, y esta es la perspectiva bioética. Una vez analizado el papel de la educación en el proyecto bioético, se trata de ver entonces en qué consiste la perspectiva bioética para responder a ese legado eugenésico del que nosotros hemos heredado o tenido. Bien, en términos culturales. Colombia, digamos, intentó, solo les resumo el propósito de este capítulo, que es el tercero, para que vean dónde está el centro de una discusión. El propósito de este capítulo consiste en evidenciar la forma como Colombia, inmersa en el contexto latinoamericano, permeado por la lógica eugenésica, llevó a la práctica varios de sus postulados mediante la promoción de la higiene social. Está la promulgación de una política migratoria eugenésica, las discusiones en torno a la conveniencia de implementar el certificado médico prenuncial. O sea, no se podía casar cualquiera con cualquiera, uno tenía que tener un certificado médico prenuncial. Eso es un proyecto de ley que estaba en el Senado de la República, que por fortuna no fue aprobado. Pero las otras medidas, como la migratoria eugenésica, fue aprobado. ¿Qué quiere decir eso? Migratoria eugenésica. Como hay unas razas defectuosas, en ese caso eran judíos, gitanos, en fin, a ellos se les impedía la entrada a Colombia. Colombia es un país xenófobo institucionalmente. Bien, le decimos a los argentinos, ya ustedes son colombianos, es la gente, pero institucionalmente es un país xenófobo. Aquí no, bien, otro día hablamos con eso con más calma, pero por lo menos desde el punto de vista genésico, permítanme que esa tesis exagerada sea verdad. Y es que pues no se dejaba entrar a gente que venía, los húngaros, gitanos, en fin, una cantidad de personas no tenían entrada en Colombia. Y se facilitaba, en cambio, que llegaran alemanes, suecos, etcétera, etcétera, para que mejoraran la raza. De hecho, Laureano Gómez tiene la idea de traer unos alemanes, por eso hay unos monos verdes y azules en Boyacá y en la costa atlántica. Porque traen, y también el 19, hay una migración del 19, pero también hay una que tiene otro sentido. Pero después viene otra migración que tiene un sentido eugenésico total. Bien. Y no se deja entrar a unos, pero no se deja entrar a otros. Esa sí se llevó a cabo. El del certificado médico prenuncial nunca se aprobó. Pero todas las demás cosas de higiene, etcétera, etcétera, y de la educación, como les había mencionado, tuvieron lugar. Bueno, ese es este libro. Y están muy invitados, se lee, es breve el libro, se lee muy rico, y estos datos de la historia nuestra son fascinantes. Gracias. Bueno, no esperen que gaste 2 horas para el cierre de este seminario. Creo que en este seminario, el 22º Internacional de Bioética con el tema de la vida y su desarrollo, abundaron temas en cantidades. Fuimos biodiversos,
como es la vida y como es la bioética. Gracias a todos los asistentes que aún resisten acá de estas charlas, todos los que han asistido, a nuestros conferencistas y especialmente a nuestros dos visitantes extranjeros, Paula y Paulo, que vinieron de la Argentina y afortunadamente les permitieron entrar. Bueno, gracias también a todos los profesores del departamento, a las personas que han colaborado, nuestras secretarias, de los medios audiovisuales. Yo les sigo diciendo medios audiovisuales porque creo que le cambiaron el nombre por CTI, no sé qué cosa, pero parece que siguen siendo medios audiovisuales que están acá. Creo que la armonía, el cariño y los amorosos manifestaciones de afecto reinaron en este evento más que en ninguno de los que hemos realizado. Creo que podemos realizar el 23º Seminario Internacional de Bioética el próximo año, antes de que nos agarre la 6ª extinción. Muchas gracias a todos y felicidades.